Hola, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo de investigación, más exactamente el número 54. Magda, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Freddy, gracias. Bueno, a muchas personas, bueno, más bien todos andan muy felices porque han retornado los ciclos eh, y se ha visto reflejado en sus comentarios, ¿no? Entonces simplemente fue un leve receso ahí para tomar aires, para que todo el staff descansara por un tiempo, porque a pesar de que ya lo vean aquí ustedes manifestado semana a semana, hay toda una estructura tras de nosotros realizando todas las temáticas, analizando, estableciendo las preguntas que se van a realizar y demás. Entonces era un trabajo bien merecido, un descanso bien merecido, perdón. Y aquí estamos entonces, Magda. ¿Cómo va todo? Bien, Freddy, bien. Bien. Entonces, sin más preámbulos, cierra tus ojitos y comenzamos con el conteo. Hago un conteo de 5 a 1, Magda. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Magda. Escucha atentamente. Ahora ponte en contacto con el alma de Diana Frances Spencer, también conocida como Lady Di o Lady Diana. ¿Alguien se presenta? Sí, Muy bien. sí, Freddy, la veo como con un ramo de flores, como caminando en un prado Ok. verde. Ahora quiero que verifiques si es ella. Sí, es ella. Perfecto. Muy bien. Entonces, pregúntale cuál es la razón para no. Ah, bueno, discúlpame. Entonces, quiero que verifiques su ADN, que hagas como una especie de rastreo y cuéntame detalles sobre lo que sientes, percibes o visualizas en el ADN. Lo que percibo es que su ADN está como muy limpio, Ujú. como neutral, como si fuera puro y como si fuera un ADN que no puede ser contaminado. Ok, ahora, pregúntale si nos permite establecer comunicación con ella de manera telepática. Dice que sí. Ahora tú, Magda, prepárate para activar la canalización con la princesa Diana, cierra el acceso a tu cuerpo mental y emocional y prepárate para activar el contacto exclusivamente a través de la canalización verbal para responder las preguntas que te haré. Debes Sí. comunicarte con prontitud conmigo en caso de que sientas alguna molestia y si lo crees oportuno, puedes desconectarte de la conexión telepática en cualquier momento cuando tú lo creas conveniente. Ahora, respira profundamente y exhala. Cuento de 1 a 3 y me dejas con ella. 1, 2, 3. Hola Diana, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, excelente. Te saludo aquí desde este punto, aquí en la Tierra, aún de mañana, en el lugar donde me encuentro.
¿Dónde estás aquí y ahora? Me encuentro en otra dimensión. ¿Qué lugar es este? Es como un mundo paralelo a la Tierra. Descríbelo. Muchos jardines. Es como una eterna primavera. Quiero que me cuentes cómo viviste la vida y cómo la predestinaste como Lady Di. Observé durante mucho tiempo para tomar la decisión. Ujú. Quería hacer un cambio en el mundo, desde esta familia. Bien, ahora quiero que cuentes o me cuentes qué condiciones proporcionó esta predestinación. Debía entregar la mitad de mi esencia para poderme permitir bajar a la tierra, estar en el lugar donde estaba, dar a luz a mis hijos. ¿Cuáles son los objetivos de tal predestinación? Quería hacer un cambio. Para mí quería hacer un cambio en el mundo. Quería que mis hijos, los hijos de mi carne, heredaran de mí toda esta conciencia. ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, que han sido alcanzados con base a este propósito inicial? ¿Han sido alcanzados en su totalidad o no? No, pero mis hijos llevan la esencia, mi esencia en ellos. Cuéntame por qué esos objetivos no fueron alcanzados. Porque no me lo permitieron. Cuando ya estaba en la tierra, no me permitieron expandirme para crear esa conciencia que, que yo quería expandir en la tierra. Pude hacer muchas obras, pero energéticamente tenía muchas limitaciones. Y a pesar de mis obras, hubo muchos que no pude tocar y que no pude afectar. ¿Cuál es el resultado o cuáles son los resultados obtenidos de esta predestinación? Para mí, para mi objetivo, era generar una conciencia en las personas que cuidaban los niños, expandir esta conciencia de mi ser y de la capacidad que tienen los seres en la tierra de poder ser ellos mismos. Solo logré esto parcialmente, en un 10%, extender este amor y esta conciencia en los niños, que era mi objetivo. ¿Puedes describir las emociones que más han caracterizado tu cuerpo emocional a lo largo de tu vida? Bondad, paz, conciencia de la esencia de cada ser. ¿A ti te Esto ha... fue lo más difícil. Ok. El, el sistema es muy fuerte.
La opresión es muy fuerte. Cuando hay pobreza, miseria y hambre, no puedes ver más allá. Solo tienes que vivir para subsistir. A ti te han apodado la princesa triste y la rebelde. ¿Qué ha hecho esta reputación por Diana Spencer y por tu papel subliminal en el aquí y ahora? Me dio acceso a muchas personas de todos los niveles sociales. Pude hacer muchas de mis obras por este apodo. El 31 de agosto de 1997 se produjo un accidente de tráfico debajo del Puente del Alma en París. ¿Puedes decirme qué pasó? Fuimos atacados por muchos seres que me sacaron de ese lugar, obligada. Me arrastraron y sacaron de mi cuerpo. ¿Hay algún secreto que tú nunca hayas revelado? Sí, muchos. ¿Por Ya qué? estaba cansada y lo quería hacer porque temía por mis hijos y por muchas otras personas. ¿Quieres y puedes hacerlo ahora? Todos ya lo saben. Muchas personas ya se han enterado de quiénes son realmente los reyes, de quiénes son realmente quienes los gobiernan y lo que hacen con los niños. Ese era mi mayor dolor, mi mayor secreto, poder sacar a la luz toda esta información. Existen muchas otras cosas que para las personas es difícil de aceptar. Todos los poderosos, a quienes ellos entregan su alma, a quien pide, esas personas que supuestamente son bondadosos y que están ayudando, hacen parte solo del sistema. Muchos son seres oscuros que solo se benefician de la debilidad que hay en los más pequeños, en los niños. Era mi mayor dolor. Bueno, aquí en este punto termina la investigación desde la estructura habitual y ahora comenzamos con la parte libre. Ahora tú, Diana, cuéntame, este evento que sucede bajo este puente y donde finalmente tu deceso físico se produce, digamos que ante los medios se le dio la justificación de un exceso de velocidad por parte de con quien tú estabas en el mismo automóvil. Cuéntame qué fue lo que ocurrió. Ustedes salen de un lugar, esto se vio en videos justo antes, ¿y qué pasa cuando ustedes deciden entrar al automóvil? Cuéntame qué pasa de ahí en adelante. Es una persecución. Ellos ocasionaron que el auto se estrellara. Ellos energéticamente lo voltearon en ese punto donde nadie podía mirarlo, sobre todo porque tenían que actuar desde la parte física para poder generar el deceso. ¿Quiénes te Todo, perseguían? Perdón, dime. todo este movimiento lo hicieron para que no se viera desde las cámaras. Sabían que ese era un punto crucial, un lugar importante, Un punto ciego. un punto ciego donde no se podía ver cómo ellos se materializaban para poderme sacar de mi cuerpo. ¿Y quiénes son ellos?
Estaba decidida a hablar, a delatarlos, ya estaba cansada. Con mis obras no lograba que se detuviera tanta masacre, tanta maldad. Y en este punto había decidido hablar. Descríbeme a estos seres. Son seres que físicamente los ves normales, pero son entidades oscuras. Eh, Tú los puedes ver como una calavera con un manto, como si fueran la muerte, Ujú. pero son reptiles. ¿Los habías visto antes? Sí, todo el palacio está lleno de ellos. Las personas, incluso las que estaban más cercanas a ti, dentro del contexto familiar. Sí, Tú dices que cuando llegó el momento de tu muerte, bueno, antes que esto quisiera preguntar, ¿cómo has predestinado esta llegada en este punto? ¿Por qué en ese seno familiar? porque era el centro, es el centro de todo. Ahí podía extenderme a todo el planeta, hacer mis obras desde ahí. Es el poder, es como el epicentro del control. Tú dices que has dado, o antes de esto, el 50% para poder llegar a la Tierra, para Sí, esta predestinación. ¿A quién se lo has dado? ¿O a quién se lo diste? a estos seres para poder llegar a la Tierra. A ellos mismos. Para ellos era como un reto que yo no podía cumplir. Para mí era una entrega real. No me gustaba lo que estaba sucediendo, lo que le pasa a los niños. ¿Y ellos comprendieron tu intención? Para ellos era un juego. Pero sabían de tu intención, ¿o no? Sí, Ok, y aún ese era así, el convenio, y ese 50% de lo que tú entregas, ¿qué es específicamente? mi energía. ¿Y qué hacen ellos con esa energía? La usan para crear, para construir, para destruir, para muchas cosas. ¿Cuál podrías decir que es la característica más prominente de esa energía que tú les acabas de dar? Es la bondad, el amor. Y ellos, dada la condición de que varían, o más bien fluctúan en una energía contraria, si así se le puede decir, ¿por qué tomar esa energía con ese tipo de tinte, con ese tipo de impronta? Ellos la encapsulan, no mi esencia, no mi ser, solo la energía. ¿Y qué hacen con ella ahí Y la encapsulada? transforman. Ah, ok. Es muy pura, muy potente. ¿En qué la transforman? En la energía que ellos necesitan, para lo que ellos la quieran usar, para crear, para construir, para viajar, para ejercer más control. Y En esencia es como si mi propia energía luchara contra mí misma. cuando tú dices que la modifican, ¿a qué condición la modifican? Cuando hablas de condición, ¿a qué condición a qué te refieres? Claro, digamos que tu energía estaba plasmada con tu propia impronta, con la voluntad, perdón, la bondad como este afecto. Bien, una vez ellos, digamos que tú les ofreces el 50% y esta energía la encapsulan. Entonces, ¿la encapsulan por qué? Dime por qué. Porque no pueden manipularla Exactamente. desde Entonces, mi esencia pura. eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo, comprendiendo esto, cómo es que ellos ahora la transforman? Háblame de esa transformación.
Son unos tubos, como unas probetas gigantes que pasan por unos ductos Ujú. que no la tocan, ellos no la tocan, no la pueden tocar. A medida que la van transformando, la llevan por diferentes canales y vías, la usan para diferentes objetivos, la dirigen por medio de ductos a lo que ellos quieren. No tienen acceso, no la pueden tocar directamente. Todo es con la tecnología. Ahora descríbeme Lo- esto. Discúlpame por interrumpirte. ¿Cómo es que transforman esta energía? No la tocan, se desplaza por estos ductos, pero ¿cómo finalmente se logra el objetivo y hacia qué tipo de energía se ha transformado? Va directamente a unas naves que usan los grises. Ellos tienen unas tecnologías muy potentes y pueden dirigirlas directamente como combustible de naves, como creación de mundos. A medida que la vas llevando, ella se va transformando. Los creas, cuando ya está creado, ellos pueden mover las naves, no la tocan directamente. Ahora hablemos de tu núcleo familiar. Digamos que tú llegas y encarnas aquí. Hablemos de tu padre y de tu madre. ¿Qué tipo de seres son? Tienen una esencia muy similar a la mía, son híbridos en un 50% para poder ser compatibles con mi energía. Cuando te refieres a híbridos, ¿entre qué y qué? Son reptiles y parte de mi esencia. Ahora tú, vamos un punto más adelante. Tú ya naces y estás durante este proceso de crecimiento, de educación. ¿Cómo es vivir con estas entidades ahí todo el tiempo? Era consciente de lo que estaba haciendo desde mi nacimiento. Era pesado y fuerte. Como te he dicho, parte de mi energía y parte de mi entorno. Era parte de mí misma. Podía convivir con eso, pero sabía muy bien lo que quería. Eso hizo llevadero todo mi proceso. Ahora quiero que me cuentes un día, no tanto en ti, sino que observabas que hacían ellos en la cotidianidad mientras tú estabas ahí. Son reptiles. Solo comen y consumen energía. Solo ven el entorno. Manipulan algunas fichas. Ese es como su día a día. Hablemos un poco de los niños. Tú hablabas sobre esto. Tocabas este punto de incidencia en ellos. ¿Acaso hay algo que tenga que ver o hay algún tipo de nexo entre los niños y estos seres? Sí, ¿Cuál? ellos son híbridos. Tienen mi energía, parte de mi energía y parte de estos seres. Pero yo busqué la manera de que tuvieran más porcentaje de mi esencia, ¿Cómo logras esto? modificando mi energía mientras ellos crecían en mí. Era un trabajo muy fuerte para poder generar en su ADN más energía y más impronta de mi esencia que de la de ellos. ¿Cómo haces? Solo podía realizarlo durante la gestación, mientras ellos estaban en mi vientre. ¿Cómo logras esta modificación? ¿Cómo la haces? Energéticamente con un trabajo constante día a día.
dando órdenes a cada célula, a cada parte de mi cuerpo, y energéticamente lo pude hacer. ¿Cómo? A medida que iban creciendo, iba viendo sus cambios e iba cambiando energéticamente lo más feo de estos seres, Hablemos un poco. dando órdenes energéticas, Ujú. haciendo movimientos energéticos. Físicamente puedes cambiarlo y es más eficiente si lo hacen mientras ellos están en el cuerpo, en el vientre, en la placenta. ¿En qué porcentaje lograste modificar esa hibridación? En un 65%. Ahora, tú, cuando estás ahí, digamos que en el día a día, cuando estás con estos seres hacia ti, ¿tienen algún tipo de interacción? Cuando tú estás, no sé, en el palacio o estos lugares donde se albergan, No, ¿no? no podían tocarme, pero era muy triste estar ahí tan limitada, sin poder hacer lo que realmente quería hacer. Mi idea era poder trabajar más, poder aproximarme a muchos niños, a muchos lugares, pero era muy difícil. Están siempre, sobre todo los niños, generan mucha miseria y es muy difícil. Pero Por- a mí no podían tocarme. Realmente lo que me hacía triste era no poder hacer más, ¿Por qué en especial los niños? ¿Por qué estos seres se fijan en ellos? porque son más vulnerables, porque desde que nacen los puedes programar, puedes generarle un entorno difícil, eso los quebranta. Y yo quería cambiar eso. Esto los hace vulnerables a cualquier cosa que vean diferente a su entorno. Es más, se hacen más asequibles a lo que cualquiera les puede ofrecer. Un plato de comida, una caricia, agua. Ahora volvemos al momento del accidente. Tú dices que te arrancaron de ahí. Sí, ¿Quién lo hace? estas entidades tenían que desprenderme de mi cuerpo físico Y lo lograron. y lo lograron. ¿Y qué sucede luego? Me arrastran y me separan del cuerpo. Ya queda el cuerpo sin vida, ya no puedo acceder a nada más. ¿Y tu cuerpo energético? ¿Qué ocurre con él? Me expulsan, ¿De me dónde? expulsan de la tierra y puedo venirme a este lugar donde estoy ahora. Y ahora, después de esto, donde te encuentras, ¿qué es este lugar a donde te has dirigido? Puedes llamarlo otra dimensión o un mundo paralelo. Bien, gracias. Déjame con Magda. Magda, Sí, Freddy. ¿cómo te sientes? Bien, bien. Bueno, vamos a ir al momento justo del accidente, donde se da la colisión contra esta columna en aquel evento. Vamos a ir justamente ahí, Sí. pero no en el momento del impacto, sino vamos a ir un poco más atrás, en medio de la persecución. Dime qué observas. Mira, veo unos seres como dentro de este puente, es como si hubiera entrado a una trampa. Veo varios seres muy altos, como vestidos de negro, calvos,
eh, veo en la entrada del puente como si ellos estuvieran en las columnas, ocultos dentro de las columnas del puente, y allí es como si pusieran como, hacen como una burbuja de luz, y el carro, esto ocasiona como que el carro se estrelle, se levante y de vueltas y se estrelle contra las como Vigas. 4 vigas grandotas que hay ahí. Ujú. Eh, la idea era poder que el carro se llegara, se estrellara y se quedara ahí para que los cuerpos no pudieran hacer nada. Y lo que hacen es, ella queda viva, y ella está como noqueada, y veo que él como que levanta su cabeza, y en ese momento es como si energéticamente le clavaran como algo, unas luces, y le ocasionan como un electroshock a su cuerpo, y ya queda paralizado, queda muerta, y ya es como si la jalaran a la fuerza y la arrastraran a su parte energética y se la llevan. ¿Cuál es la entidad que está dirigiendo esto? Veo como arriba, muy arriba, como una sombra muy grande, gigante, como un rostro oscuro, Sí. está como vigilando todo el movimiento. Bien. ¿Cómo se llama este ser? No, Lo voy a llamar Sombra. ¿Me dejas hablar con él? sí, Ok. Sombra. insecto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal todo? Vete. ¿Qué están gestando aquí? ¿Por qué tan No incisivos te con ella? importa, no eres nadie. No, sí soy. Es más, estoy. Lo que Solo quiere decir eres que una soy. mosca en todo esto. ¿En serio? ¿Y tú qué eres? Tu Dios, el más poderoso, ¿En serio? el que gobierna la tierra, Sí. mi creación. ¿Y tú qué poderes tienes para ser un dios? Todos. Y si tú crees que eres mi dios, ¿qué puedes hacer? Cuéntame. Vete, eres una mosca. Por eso, pero si estamos hablando de poder y todo esto, este es el momento para mostrarlo. En toda creación hay insectos. No, no, no seas tímido. No desvirtúes la conversación. ¿No me ves? ¿Ah? Soy todopoderoso. Por eso, muéstrame tu poder. Me molestas, insecto. Bueno, ¿quieres que me vaya? Vete. Bueno, primero dime, ¿por qué tan incisivos con ella? Era otra igual que tú, ¿Ah, sí? que quería ser reina, diosa. Solo estaba divirtiéndome. Ujú. Le permite ingresar a la tierra. Pero como que se les iba saliendo de las manos la situación. Eso es lo que crees. Claro, es lo que se ve. La tierra solo es otro de mis juguetes. Sí, pues como todo juguete tiene sus momentos en los cuales sirve y momentos en que falla, en apariencia, según lo que tú en apariencia dices. Es tu perspectiva, pero ella y la manera en que se estuvo desenvolviendo aquí en el contexto social terrestre llegó a un punto donde los alarmó a ustedes de manera dramática. No a mí. ¿Ah? Alarmó a estos inútiles que tengo dirigiendo la tierra. Cuéntame cuáles son esos inútiles. Escucho nombres.
Estos dragones rojos y negros, este par de inútiles, Son dos. que cualquier humano se le sale de control. Exacto, imagínate. Y esos dragones que son tus lacayos o esclavos, como sea que quieras llamarlos, digamos que evidencia mucho cómo es la administración, ¿no? En cada uno de sus componentes se puede ver la calidad de la estructura y como que quien la gobierna, muy mal administrador. Porque ¿cómo es Para posible? mí es solo un No, juego. un momento, claro, eso está bien. Pero ya que los llamas estúpidos y dices que son unos ineptos porque no son capaces de controlar a un humano, esto habla mucho de ti, de la poca capacidad para poder ser eficiente, para que este tipo de situaciones no se salgan de las manos. Es lo que crees. No es lo que hay. Una cosa es Sí, hablar y otra cosa es lo que se ve. por eso soy el jefe. Vengo a limpiar cierto desorden. ¿Sí? Solo observo, es divertido. ¿Y qué tal ahora en estos tiempos? 2020. Igual algunos ayudantes, algunos convenios que he hecho. ¿Mm? Y como contraproducente se me hace, ¿no? Hacia ti. No, para nada. ¿Será que no? No, para mí no. Tengo mis sospechas. No. Ujú. Otros que vienen a ver, a jugar. Pero igual, yo sigo al mando. Sí, claro, me imagino. Déjame con Magda. Magda. Sí, Freddy. Muy bien. ¿Cuál fue el comportamiento de este ser mientras la... Freddy, yo veo a este ser como si está en un lugar muy lejano y ve la Tierra como de este tamaño Ujú. y es como si tuviera todo un universo a su cargo, o no a su cargo, sino como que juega con eso y ve la Tierra como un pequeño universo. Habían dos dragones muy grandes, ahora llegaron otros entes como unas sombras, como si fueran unas avispas, como con unas alas muy grandes y se posan sobre la tierra y para él lo ve como si todo fuera un juego más Ujú. y a ella la ve como una lucecita más que él tiene que venir, que puede aterrorizar a estos dragones y los saca de control. Es como si les diera miedo a los humanos y, y cuando hay un humano como ella, no se descontrolan porque después de que ella llega a la tierra, Ujú. ella tiene como ese poder de que no la toquen, de que no le hagan nada y empieza ella a mover como situaciones, ellos se asustan y por eso les toca llamar a este grandote para que les ayude. Pero él es como burlón y nos ve como si fuéramos nada, como de verdad insectos, como si hubiera unas hormigas ahí, como si fuéramos nada. Ok. Bueno, ahora, estos reptiles que están ahí justo ocultos en las columnas. Vamos al momento justo antes de la colisión. Sí, Elige a uno, el que tú quieras, y me dejas hablar con él. sí, ¿Cómo se llama? ser. Ser, ok. Ser. Dime, ¿De qué te escondes? no me escondo. ¿No? Estoy en las sombras. ¿Y por qué se hacen en un lugar donde lo que está a punto de ocurrirse va a ser un punto ciego no captable por las cámaras del lugar? Por eso mismo, porque no debemos ser captados por las cámaras. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si los ven? Los humanos no pueden percibir lo que va a pasar en este momento. ¿Por qué no? Muchos se aterrarían, muchos se enloquecerían, Y si eso es así, ¿qué pasa se con que salen de suceda? control. Claro. ¿Y qué sucede si ocurre esto? ¿Qué pasa con ustedes?
Si los humanos salen de control, empezarían a ver lo que hay a su alrededor, a ver en qué mundo es que viven. Empezarían a notarnos, Entonces esto a ver quiere, dime, lo que, a ver lo que tienen en su entorno, en su propia cama, en sus propios gobiernos, en todo. a la final tienen miedo, ¿no? No es miedo, no queremos que se salgan de control. Claro, pero eso es miedo. No les tenemos miedo. ¿O será pánico? Mejor, ¿no? ¿Así te resuena? Sí. No, O no sea, es sí, miedo. ¿no? No. En ocasiones pienso que también sería divertido verlos enloquecer, que pudieran ver lo que hay a su alrededor, en Y sus cielos, en su propia casa. Pero no me está permitido opinar. ¿quién no te lo permite? Mis jefes. Qué aburrido, ¿no? No ser libre. Ahora aquí, lo que está a punto de ocurrir con ella. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Tenemos que acabar con ella, sacarla de aquí. Se está saliendo de control. Está moviendo las masas, está moviendo sus seguidores. Está dándose cuenta que empieza a tener poder y lo puede manejar. Su voz es importante. Sus movimientos son importantes. ¿Cómo van a provocar esto? Tenemos que sacarla de su cuerpo. ¿Cómo lo van a provocar? El objetivo no, ¿cómo? Tenemos la tecnología para hacerlo. Tenemos que ocasionar un golpe fuerte a tal vibración que ella quede medio inconsciente. Y en ese momento podemos sacarla. ¿Y qué planean hacer con ella luego? Solo expulsarla de la tierra. Con los convenios que hizo no podemos hacer nada más, solo expulsarla y que no regrese. Perfecto. Déjame con Magda. Magda. Sí, Freddy. Muy bien. Desconecta totalmente. ¿Cómo te sientes? Bien, Perfecto. bien. Ahora, ¿cómo percibiste a ese ser? Es como, es como un humano, es un reptil, eh, como un escolta, está como en un cuerpo humano, es Ujú. más alto y diferente a todos, es consciente de todo lo que está haciendo, Sí. eh, pero a la vez es como si disfrutara Ujú. de estar como en los dos bandos. Es como si disfruta todo lo que sucede aquí y le da como placer ver cuando ellos, los humanos, se salen de control y todo lo que genera. Eh, y también ver el comportamiento de sus jefes y lo que ocasiona todo lo que algún humano fuera de control puede generar. Descríbeme a una entidad de estas. Mira, es como si fuera un reptil, pero no es completamente reptil, es como si fuera un híbrido, tiene mucho, como si fuera un 50% humano, Ujú. pero dentro del reptil, ¿me entiendes? Es como si fuera un reptil que ha nacido de un humano y es como si fuera 50 y 50 y puede como manejar sus emociones. Es como esa parte energética Ujú. y esa parte energética está posada en este cuerpo humano. Si, si puedes entenderme esa parte, es Sí. como si energéticamente hubiera nacido 50 y 50, Ujú. pero puede venir a un cuerpo humano
y eso como que lo disfruta. Claro, hace parte de mi ingeniería. Bien, Magda. Perfecto. Bueno, entonces nos preparamos para regresar. Hago un conteo de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1. Desconectas absolutamente de todo y de todos. Desconectas totalmente de seres, información que no corresponde a ti, totalmente desconectada. 2. Te sientes muy ligera, muy liviana, muy activa, muy plena para vivir este día. 3. Abres tus ojos. Hola Magda, buenos días. Hola Freddy, buenos días. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. Excelente. Bueno, entonces de esta forma damos por concluido el ciclo del día de hoy. Esperamos que lo disfruten. Como siempre, no olviden dejar sus comentarios, sus impresiones de lo que acaban de escuchar y ver. Y por otro lado, transmitirles que cualquier temática de investigación que ustedes quieran proponer lo pueden hacer directamente al correo investigations@caloyerogrifacie.com. Entonces, de esa forma es que los ciclos de investigación se ven semana a semana con base a la selección que ellos mismos realizan. Entonces, esa es la invitación para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Un abrazo gigante a todos y nos vemos el próximo capítulo la próxima semana. Nos Gracias, vemos, Magda. Un abrazo a todos. gracias. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią.
Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque
El cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuánto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.